España, tiempos difíciles. En lo político, Isabel Díaz Ayuso sigue dando mucho que hablar. Cada vez son más, o por lo menos eso yo considero, los que le dan la razón a la nueva lideresa del Partido Popular, caiga quien caiga y pese a quien le pese. Además, el COVID sigue, por desgracia, preocupando y mucho. La cuarta ola dicen que ya está aquí, pero ya saben ustedes que como los que hablan son los políticos y los políticos no saben de lo que hablan, pues seguimos sin tener clara cuál sería la hoja de ruta ideal. Con las vacunas, otro lío. No había vacunas, ahora hay continuamente vacunas. Parece que las vacunas ahora se pueden fabricar cada 6 meses y la AstraZeneca, que parece que tiene algún problema reconocido o reconocido por los que saben, pues ahora se va a poder seguir dando a todo el mundo, porque es mejor vacunarse, aunque tenga consecuencias, que no dejar a gente sin vacunar. Comenzamos España tiempos difíciles con un nombre de agenda, que es un buen amigo, que andábamos detrás de él, y Álvaro Figueiras pues lo aprovechó para el primero de los apartados, pero ya estará muchas más veces aquí e incluso en la tertulia. Estamos hablando de Jesús Palmou y después llegará la tertulia con la famosa Operación Plus Ultra, esa aerolínea venezolana que no sé si transformada en española o directamente venezolana recibió 53 millones de euros para reflotarla. Nos lo va a contar uno de los creadores del artículo que está dando más que hablar en el cierre digital. Y estará con nosotros Juanma Montero. Empezamos España, tiempos difíciles. Bienvenidos a Nombres de Agenda. Esta semana tenemos con nosotros a don Jesús Palmou, un hombre que es abogado, catedrático en Derecho y que lo fue todo en política. Además, empezó en política en su pueblo natal como concejal, después fue teniente de alcalde y después saltó a la política autonómica, siempre de la mano de su compañero y amigo de partido, don José Cuiña, y a nivel regional, pues ocupó la Consellería de Justicia, exactamente, Interior y Relaciones Laborales. Exactamente. Además, después fue secretario del Partido Popular, volvió a ser consejero de Justicia Justicia, Interior y Administración Local. Y Administración Local, exactamente, por ese orden. Y después, bueno, una vez abandonada su trayectoria política, ahora, que es el tema que nos ocupa hoy y del que hablaremos, preside la Academia Xacobea. Exactamente. Entonces, vamos a empezar
si le parece, Jesús, porque nos explique un poco lo que es la Academia Xacobea, ¿no? Porque la gente, a lo mejor en Galicia no tanto, pero fuera, pues a lo mejor no entiende muy bien, evidentemente, la Academia Xacobea la asocia con el camino, con el Xacobeo, pero también hay una, por decirlo así, hay una organización que se llama Xacobeo dentro de la Xunta, pero esta es una academia que tengo entendido que es una institución sin de ánimo de derecho lucro, privada, pero que pertenece a la Consellería de Cultura. Explíquenos un poco en qué consiste la academia, las funciones y todo esto. Perfectamente. Pues bueno, la Academia Xacobea es una institución de derecho público, una organización de carácter científico, igual que todas las academias, que se ha constituido al amparo de la ley que regula las academias a nivel nacional y a nivel de Galicia. Y bueno, está adscrita a la Consellería de Cultura, pero es una entidad de carácter público, pero no dependiente de ninguna institución ni pública ni privada, igual que todas las academias. Estamos adscritas simplemente a efectos del control de nuestra actividad, del control de lógicamente, lo que son nuestras cuentas, etcétera, como todas las instituciones de derecho público sin ánimo de lucro, que bueno, pues que tienen que tener un control institucional. Y ese efecto, pues es la Consellería de Cultura la que ejerce ese control. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Para qué se ha creado la Academia Xacobea? Bueno, la Academia Xacobea se crea con la finalidad de estudiar todo lo que es el fenómeno xacobeo, el estudio, investigación y difusión de ese fenómeno en todos sus múltiples aspectos. Lógicamente tenemos el Camino de Santiago, tenemos Santiago como principio y fin del camino, y tenemos todo aquello que está asociado al Camino de Santiago, en aspectos como es, pues, aspectos culturales, aspectos de ámbito monumental, aspectos en el ámbito de la liturgia, en el ámbito de la música, en el ámbito de la gastronomía, etcétera, ¿no? Y además, pues lógicamente, pues tenemos como objetivo lo que es el estudio y la promoción de todos aquellos principios que se han forjado a lo largo de la historia a través del Camino de Santiago. Todos sabemos que en el Camino de Santiago ha estado siempre presente la solidaridad, ha estado presente la fraternidad, ha estado presente la libertad como algo inherente al caminante que sale de su casa, que deja su familia para ir a Compostela. Bueno, todos esos principios que lógicamente están presentes han estado presentes en nuestra historia y están presentes en la actualidad, y que nosotros pretendemos que sean principios que sobrepasen fronteras territoriales, pero también fronteras ideológicas, fronteras religiosas, principios que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la Academia Xacobea, tienen que ser principios patrimonio de la humanidad, como lo es el Camino de Santiago. Y así queremos que sea la solidaridad, la fraternidad, la igualdad y todos esos principios que se han forjado en el caminar a Santiago de Compostela. Así a grandes rasgos, esto es lo que realmente es la Academia Xacobea y la razón por la que nosotros la hemos puesto en marcha hace poco más de 3 años. Bien, creo que ha quedado más o menos claro, creo que lo han entendido los televidentes. Como dice la Academia Xacobea, el Camino de Santiago, pues aporta muchos valores, ¿no? Y mucho país, hace país, por así decirlo, ¿no? Que es lo que intenta este espacio. Sí. Jesús, el año pasado tenían preparado el primer Congreso Xacobeo, sí, que era para celebrar el 2020, ¿no? Que por razones del COVID se tuvo que aplazar y se va a celebrar ahora, por lo que tengo entendido, el 3, el 4 y el 5 de junio, ¿no? Tanto en Santiago como en Padrón. Exactamente.
Exactamente, así es. Nosotros, lógicamente, dentro de nuestra faceta de estudio, pues, lógicamente, hemos dado muchas conferencias a lo largo de estos últimos tiempos en distintos puntos de España, fuera de España, etcétera, y considerábamos conveniente que la Academia organizara un congreso mundial en donde hubiera personas de los cuatro continentes, que hablaran sobre el Camino de Santiago en sus múltiples facetas. No pudo ser en el año 2020 como estaba previsto, y se celebrará pues, el día 3, 4 y 5 de junio de este año. Será un congreso presencial en donde bueno, pues, van a estar presentes, como he dicho, ponentes de Estados Unidos, ponentes de Sudamérica, ponentes por supuesto, de distintos países de Europa, ponentes de Japón. Y ahí pues hablaremos de todo aquello que realmente tiene que ver con el Camino de Santiago en sus distintas facetas, e incluso pues vamos a hablar de la multiculturalidad, de los aspectos de las peregrinaciones incluso más allá del propio camino, porque las peregrinaciones pues, son, digamos, un fenómeno que no es exclusivo de la religión católica. Y bueno, pues ahí pues también queremos que se hable de este fenómeno en otros países. Y bueno, pues está todo preparado y esperemos que todo salga bien. Tendremos los 2 primeros días, se va a celebrar en el Pazo de Fonseca, de la Universidad de Santiago, luego en la Ciudad de la Cultura y finalmente en la Villa de Padrón, en donde pues tiene, digamos, su origen el Camino de Santiago, porque ahí, obviamente, según la tradición, llegaron los restos del apóstol, que son los que han dado origen al Camino de Santiago. Sin los restos del apóstol, pues no existiría el Camino de Santiago ni la Catedral de Santiago. Exactamente. Como bien ha dicho, es un congreso mundial, entonces va a haber gente, eruditos del camino y Sí. gente muy conocedora, con muchos conocimientos a nivel mundial para hablar. O sea, esto no es un evento de talla internacional, está claro. Y además lo van a presidir, tengo entendido que sus majestades, los reyes católicos, ¿no? Entonces va a haber diferentes conferencias, va a haber debates entre la gente que hay allí y se va a hablar un poquito de todo esto, ¿verdad? Sí, sí, evidentemente. Tenemos ya muchos inscritos para participar en el Congreso. Tenemos muchas personas que quieren participar en el Congreso, incluso pues defendiendo ahí en fin, sus propias posiciones, etcétera. Y bueno, pues yo creo que va a ser un evento importante, sin lugar a dudas. Bien, este evento, aunque lo organice la Academia Xacobea, me imagino que habrá una coordinación entre lo que es la Xunta de Galicia, la propia Consellería de Cultura y la propia institución del Xacobeo. Me imagino que será, aunque ustedes la presidan, que será algo que hacen conjuntamente y todos aportando ideas y cosas, ¿no? Evidentemente, nosotros, lógicamente, somos la institución organizadora y contamos con la colaboración absolutamente indispensable e inestimable de la Xunta de Galicia, a través de la vicepresidencia y Xacobeo, la vicepresidencia que es en donde actualmente radica todo relacionado con turismo y el Xacobeo, y también la Consellería de Cultura. Además, el presidente de la Xunta pues, será uno de los miembros del Comité de Honor que, como muy bien has dicho, pues, preside Su Majestad el Rey Felipe VI. Así es. Sí, o sea, van a estar, aparte del presidente, creo que va a estar el vicepresidente, Rueda, va a estar también el consejero de Cultura, Román, o sea, van a estar todas las autoridades, aparte del alcalde de Santiago y del de Padrón. Exactamente. ¿Qué gente de talla internacional o qué nombres de talla internacional que sean un poco conocidos van a estar ahí para que la gente se haga una idea? Bueno, vamos a ver, va a estar un catedrático de la Universidad Norteamericana,
va a estar un catedrático de la Universidad de Japón. Tenemos una catedrática, una profesora de la Universidad Italiana. Tenemos el que fuera rector de la Universidad de Reims en Francia. Tenemos un profesor de la Universidad de Cracovia. Claro, yo ahora lógicamente los nombres, pues primero porque no tengo aquí la relación, pero sí luego viene una persona de Emiratos Árabes para hablar pues del tema intercultural y de los aspectos, digamos, interculturales del Camino de Santiago. Viene una profesora de la Universidad de Londres, una catedrática de la Universidad de Londres, que además ha venido mucho a Galicia precisamente por temas del camino, que ha hecho. Todas estas personas pues son personas profundamente conocedoras del fenómeno jacobeo, del Camino de Santiago, que han estudiado este fenómeno, que han escrito sobre esta cuestión y que lógicamente pues van a venir para hablarnos de sus experiencias y de sus conocimientos en los diferentes temas. Luego, lógicamente, pues hay catedráticos de la Universidad de Santiago, de la Universidad de Coruña, de la Universidad de Vigo, de la Universidad de Oviedo, de la Universidad de León, de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Sevilla. Es decir, que bueno, pues tenemos ahí un elenco muy importante de personalidades de fuera, pero lógicamente también de aquí, de Portugal, por supuesto. Tendremos también una persona representante de la Universidad Portuguesa. Y bueno, pues yo creo que han sido los distintos miembros de la academia, catedráticos de nuestras universidades, los que, bueno, pues han propuesto a estos ponentes internacionales, porque son conocedores, digamos, de su relevancia académica, pero sobre todo de su relevancia en cuanto a conocimiento del Camino de Santiago y del fenómeno jacobeo. Claro, porque este congreso, perdón, iba a decir certamen, pero era congreso, no me salía la palabra. Este congreso tiene una talla internacional, entonces evidentemente se suman unas sinergias, evidentemente se va a intercambiar información entre las universidades gallegas, que evidentemente son las que mejor conocen lo que es el jacobeo, el camino y tal, pero por lo que nos ha contado, de todas estas universidades y estas personas que van a vir, lo que está transmitiendo es que hay una cooperación entre la Universidad de Santiago de Compostela y otras universidades del mundo que tienen conocimientos y tienen intereses y tienen dentro de sus propias universidades pues gente que se dedica a dar a conocer lo que es el camino o tienen clases para gente y alumnos que están interesados en el camino, ¿no? Sí, evidentemente. Ahí tenemos, por ejemplo, pues una profesora de la cátedra iberoamericana que estará presente. Tendremos una representante de universidades del ámbito de Santiago. Pues claro, hay gente pues, de todos los ámbitos geográficos y de todos los ámbitos temáticos, pero porque claro, aquí el Camino de Santiago hay que pensar que el Camino de Santiago tiene implicaciones en el ámbito del derecho, tiene implicaciones en el ámbito de la historia, tiene implicaciones en el ámbito de la cultura en general. Y bueno, pues de lo que se trata es que todos esos ámbitos estén aquí presentes, a través de conferencias, a través de mesas redondas en donde lógicamente pues se contrastarán opiniones de 3 o 4 personas que estarán en la mesa redonda para hablar sobre un mismo tema, y en muchos casos pues son personas de distintos países, ¿no? Y yo creo que eso pues le va a dar riqueza al Congreso y le va a dar riqueza sobre todo a las conclusiones que de este Congreso saquemos y que esperamos, lógicamente, se puedan publicar y se puedan dar a conocer y tengan interés para la ciudadanía, que al fin y al cabo todo lo que hacemos hay que hacerlo con visión de
que interesa a la ciudadanía, porque si no es así, pues no tendría, no solo de cara a los científicos, sino de cara a la ciudadanía en general. Es decir, que esto llegue a la ciudadanía en general y les aporte algo de interés, nos aporte algo de interés. Está claro que Santiago, como ciudad universal y como patrimonio de la humanidad, es conocida en el mundo entero, ¿no? Y el Camino de Santiago, pues ya es desde ancestral, desde la Edad Media o antes incluso, ya era conocido y ya la gente... Desde el siglo IX, ¿no?, que empieza el Camino de Santiago, pues ahí tenemos siglo XII, siglo XIII, las grandes peregrinaciones, ha habido miles y miles y miles de personas que han venido a Galicia, que han venido a Santiago, de toda Europa, lógicamente, fundamentalmente de toda Europa. Entonces era más difícil venir desde América, pero obviamente la peregrinación era de ámbito europeo, en primer lugar, no solo por cuestiones geográficas, sino también por cuestiones culturales, lógicamente. Pero actualmente pues tenemos en el Camino de Santiago peregrinos de todos los países del mundo. Yo que he hecho el Camino de Santiago y lo he hecho además pues muy preocupado por en fin, estudiar y ver y conocer cosas del camino, pues he visto que hay pues peregrinos que vienen de África, que vienen de Sudáfrica, que vienen por supuesto de Japón, infinidad, de Corea, de China, bueno, de toda Europa, de Estados Unidos, de Brasil, que han venido muchísimos a raíz del libro de Paulo Coelho, Peregrino a Santiago, pues le ha dado un nivel de conocimiento extraordinario al camino y ha impulsado la peregrinación desde Sudamérica, especialmente desde Brasil. Luego una serie de películas que también se han rodado en relación con el camino y que también pues lógicamente se han proyectado en todos los países, en gran parte de los países del mundo, pues también han dado a conocer el fenómeno. Y de ahí pues que tengamos pues actualmente cientos de miles de peregrinos todos los años a Santiago. Está claro que aunque como yo decía, Santiago y el camino es conocido, evidentemente tenemos que estar ahí siempre para que no se pierda y se siga dando a conocer, ¿no? Y bien lo ha mencionado mediante la película, por ejemplo, que hizo creo que era Martin Sheen, que creo que es origen gallego. Por ahí del Baixo Miño. Sí. Martin Sheen. El camino, pues gracias a eso creo que nos empezaron a visitar un montón de americanos, ¿no? Y muchísimo. Ahora nos acaba de dar un nombre que yo le iba a hacer la pregunta a continuación, porque en este primer congreso que se hace, porque hay que hacer actividades de este tipo, como digo, porque aunque sea muy conocido el camino, pues hay que estar ahí y expandirlo siempre, ¿no? Las cosas, si no se les presta la debida atención, por así decirlo, pues van perdiendo fuelle, por así decirlo, ¿no? Entonces va a estar con nosotros, va a estar en el Congreso Paulo Coelho, que como decía, creo que es un gran conocedor del camino y que influye mucho en Brasil, que es un país muy grande y con mucha población, pues a dar a conocer el camino. Y contaremos con él en este congreso, ¿verdad? Sí, vamos a ver, Paulo Coelho es académico de número de esta academia, la Academia Xacobea, además de ser, lógicamente, académico de número de la Academia de la Lengua Brasileira, pero nosotros lo hemos hecho académico de número y está pendiente la entrega de sus atributos, de su diploma y de su medalla de académico. Entonces, ese acto tendrá lugar en este congreso, efectivamente. Vendrá Paulo Coelho y ahí, lógicamente, lo investiremos como académico que ya lo es, pero que está pendiente de ese acto formal de investidura y que se llevará a cabo ahí en ese congreso, lo que da pues también otro elemento más de importancia al evento. Pues esperemos que no haya nada, que todo evolucione como debe evolucionar y que el día 3, 4 y 5 de junio el primer congreso del Xacobeo pues sea un éxito y de la el primer congreso mundial de la Academia Xacobea, porque ha habido otros exactamente, el primer congreso mundial de la Academia Xacobea. Que no es lo mismo, mundial, exactamente. Mundial, o sea mundial.
que trasciende a todo el mundo y Sí. eso es muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. Nada, vamos a ir finalizando porque en televisión sabes que el tiempo El pues tiempo. se cuenta por segundos. Naturalmente. Jesús, aunque ahora ya está fuera de la política de primera línea que hacía antes de bancada, ¿no? Aunque sigue haciendo política de alguna manera, ¿no? Pero sí está fuera de la política Sí, esa. ¿Qué sí, tal lo sí. lleva? ¿Qué tal lo lleva? Pues ¿Cómo lo muy lleva? bien, vamos a ver, yo dejé la política, estuve 20 años en el Parlamento de Galicia como diputado, dejé la política en el año 2010, después me llamaron para el Consejo de Contas, en donde estuve también como consejero y después como presidente del Consejo, y actualmente pues estoy ya al margen de toda actividad política y de toda actividad, digamos, institucional remunerada, ¿no? Y me encuentro pues muy bien, muy activo, escribiendo y haciendo cosas. Precisamente estos días estuve muy ocupado escribiendo un capítulo para un libro que me han pedido, que va a publicar el Ayuntamiento de Padrón. Y bueno, y la propia academia, pues tenemos ya un libro que está en la editorial para presentar pues, dentro de un par de meses. Un libro que hemos escrito 13 académicos de la Academia Segovia. Y va a ser un libro también, yo creo que interesante, en donde pues cada uno damos una visión para que, bueno, pues ese libro pueda llegar, va a ser un libro en papel, pero además también va a ser un libro electrónico, con lo cual pues va a llegar a todo el mundo y bueno, pues ahí estoy. Y ahí estoy con todas esas actividades y muy bien, y por supuesto no echo en absolutamente de menos a la política, estoy muy orgulloso de mi etapa política, de haber servido a Galicia desde la política, pero bueno, es una etapa y esa etapa se terminó y vamos, en absoluto la echo de menos. Sí, a mí me consta que ha sido una etapa muy buena y muy productiva, ha contribuido a hacer muchas cosas, entre ellas pues Sogama, que fue presidente de Sogama también, que es la Sociedad de Medio Ambiente de Galicia, ha contribuido a los parques de bomberos, ha contribuido a numerosas leyes, o sea, ha hecho una gran labor. Quizás al final le tocó vivir la etapa del Prestige, que quizás fuera un poquito la más así que le pudiera haber, por así sido un poquito más difícil. Una etapa complicada, lo del Prestige, lógicamente con implicaciones políticas aquí en Galicia importantes y que lógicamente pues a mí me tocó de una forma muy, muy directa. Yo era entonces secretario general del partido, me tocó pues estar en los medios dando a conocer cuál era la posición de la Xunta de Galicia y sobre todo pues en los medios aquí y fuera de aquí. Estuve pues en la televisión española en Madrid, en Barcelona, etcétera. Y bueno, yo creo que al final pues se celebraron unas elecciones municipales y tengo que recordar que precisamente en los ayuntamientos de Acosta da Morte, los más afectados por el Prestige, el Partido Popular ganó con mayoría absoluta. Eso quiere decir que efectivamente el Prestige fue un problema para toda Galicia, en el que toda Galicia ha contribuido para Galicia y fuera de Galicia ha contribuido para, lógicamente, hacer desaparecer las huellas del Prestige y del chapapote con el menor coste medioambiental, pero es evidente que el gobierno de Galicia de aquel momento pues no tuvo absolutamente ninguna responsabilidad. Lo que hizo fue tratar de, una vez que se produce la catástrofe, tratar de, bueno, pues poner todos los medios para que sus consecuencias nefastas fueran las menos posibles, entre ellas pues ayudar a los pescadores y a los mariscadores que habían sido muy afectados, etcétera. Y ahí estamos, fue una etapa complicada, pero en la política uno está para lo difícil y para lo fácil, lógicamente, y hay que procurar siempre dar la talla. Está claro que fue una etapa complicada y que el gobierno del PP de aquel momento no tenía nada que ver
y que quizás era el gobierno central el que tenía que haberle puesto solución, y aún hoy todavía no se ha hecho una política quizás que pueda evitar que ocurra lo mismo. Bueno, no, pero bueno, eso fue un episodio ya pasado, que gracias a Dios nos hemos ido a producir y vamos a olvidarnos. Estará muy orgulloso también, me imagino, como abogado y como catedrático en Derecho, porque le dieron la medalla de mérito de la abogacía. Eso también es algo... Pues sí, efectivamente. Yo soy doctor en Derecho, no soy catedrático, soy doctor. Doctor, sí, perdón, un doctor. Sí, doctor en Derecho. Efectivamente, me dieron la medalla al mérito de la abogacía. Yo he ejercido la abogacía 17 años y me ha hecho muchísima ilusión cuando me comunicaron del Consejo General de la Abogacía Española de Madrid que me habían concedido esa medalla. Y luego me concedieron la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, que es la distinción del gobierno español para los juristas en nuestro país. Así que tengo esas dos distinciones de las que yo realmente estoy muy orgulloso. Aparte, pues la medalla de oro del Colegio de Abogados de Santiago y procurador y decano de honor de los colegios de procuradores de Vigo y de Coruña. Efectivamente, tengo un gran recuerdo de mi etapa de abogado, de una etapa importante en mi vida y bueno, pues en fin, lógicamente esas distinciones pues, en las que ha habido lógicamente sin duda mucho afecto, pero bueno, que a mí pues, me han llenado de orgullo, claramente, y de agradecimiento hacia quienes me las han concedido. Bien, llegamos al final. El objetivo de esta sección es poner en valor a nombres como el de Jesús, que formen parte de esta agenda que no pretende ser exclusivista, pero sí que tenga la importancia y dar a conocer a las personas que trabajan en pro de una sociedad mejor y que su labor pues quedará ahí como legado para los demás, ¿no? Dar las gracias a Jesús por acompañarnos, a los televidentes por seguirnos, y para la semana nos vemos con otro nombre de agenda. Muchísimas gracias, ha sido un placer y por supuesto muchísimas gracias a vosotros, pero muchísimas gracias a todos los que nos estén viendo y nos estén escuchando. Gracias.
Soy el comandante Alberto Redondo, de Unidad Técnica de Policía Judicial, y me gustaría comentaros un fenómeno delictivo que está en auge, el smishing. El smishing es una palabra que está de moda y se puede resumir en 3 palabras: engaño mediante mensajería. Es decir, es una técnica de ingeniería social que se basa en el envío por parte de los cibercriminales de un mensaje al dispositivo móvil de la víctima, simulando ser una empresa determinada o incluso un organismo oficial, junto con un link para que entremos. En un principio, este mensaje era enviado por SMS, de ahí la palabra smishing, pero actualmente aprovechan otras plataformas de comunicación más usadas, como WhatsApp, Telegram o incluso Signal. Una vez que la víctima accede a ese enlace, a ese link, se le redirige a un sitio web controlado por el ciberdelincuente, y a partir de ahí la casuística es inmensa, pero normalmente siempre se dirige a robar información privada, especialmente datos de acceso a banca online o de tarjetas de crédito o débito. Directamente nos invitan a hacer un pago o nos redirigen a la descarga de una aplicación fraudulenta. Normalmente responden a campañas temporales que aprovechan unas situaciones determinadas. Un ejemplo claro son los recientes mensajes, aprovechando la crisis sanitaria, sobre unas supuestas ayudas relacionadas con los ERTEs, que simulan provenir de la Tesorería de la Seguridad Social. Otro caso muy común son los mensajes de conocidos supermercados que nos ofrecen cheques de descuento o de regalo. Y un tercer caso, muy común, es el del mensaje de nuestro banco diciendo que nos han reseteado las claves de la banca online por una supuesta incidencia y que tenemos que acceder de nuevo a través de un link que nos dan. Como habéis podido observar, es una sencilla forma de que los ciberdelincuentes nos estafen. Por eso, desde Guardia Civil nos gustaría aconsejaros. Como siempre, tener sentido común. Sospechad de todo mensaje que mencione algo urgente o demasiado atractivo. Da igual que llegue por SMS o por cualquier aplicación de mensajería. Por norma general, no acceder nunca a ninguna página web que nos llegue por un enlace de un mensaje. Solo acceder cuando estemos seguros de la persona o de la empresa que nos lo remite. No proporcionar nunca datos de nuestra banca online o de las tarjetas de crédito en enlaces enviados por estos mensajes. En la misma línea, nunca descargarnos aplicaciones para dispositivos móviles desde un enlace enviado por mensajes. Cerciorarnos siempre que estamos en un market oficial tipo Play Store o Apple Store. Si nos llegan mensajes de dudoso contenido, no reenviarlos nunca. En caso de hacerlo, estamos favoreciendo a que la bola se haga más grande y solo se beneficiarán de ellos los ciberdelincuentes. Y como decimos siempre, si pese a estas recomendaciones al final se ha consumado el delito y hemos sido víctimas de estos ciberdelincuentes, os invito a acercaros al cuartel de la Guardia Civil más próximo para denunciarlo. Ponemos la tecnología al servicio de la cultura y el turismo. El mejor sistema de guía turístico digital, con diferentes soportes, aluminio, cerámica, vinilo, siempre a la medida necesaria en cada caso. Con un simple gesto, el visitante puede escuchar en diferentes idiomas, además de la lengua de signos, todo el contenido cultural de su municipio. El visitante puede compartir por redes sociales todos los eventos que vayan a producirse en el municipio. También podemos crear rutas. Real, en Madrid, asisten a la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Iglesias, ¿te sientes solo y aislado? Pues pronto lo vas a estar más. Soros te puso, pero España te va a quitar de en medio. Estamos hartos del gobierno este traidor que habéis creado. Sois una banda de elementos. El acto va a comenzar. Soy María Jesús González, víctima de un atentado terrorista desde hace 29 años y todavía sin culpables, al igual que otros 2 atentados más habidos el mismo día. También 347 asesinatos cometidos por ETA están sin resolver. El pasado día 11 ha sido el Día Internacional de Víctimas del Terrorismo y nuestros políticos nos hicieron un homenaje. Muchas gracias, porque los homenajes son muy bonitos.
Pero mientras nos hacen homenajes, PSOE y Podemos en el Parlamento Europeo votan en contra de una moción para que se investiguen estos asesinatos. Queremos homenajes, pero primero justicia, para que no se revuelvan en su tumba estos asesinados. Recordad que los políticos estáis para defender nuestros derechos y nuestra seguridad. Para eso os hemos votado. Para ayudar a las víctimas del terrorismo. Y como colofón a esta ceremonia, un grotesco palomo cojo, con los ojos y los labios pintados, se retuerce sobre el escenario envuelto en un mantón de Manila porque se cree que basta con ser afeminado para tener la gracia de las aves. Mañana nos bailará el Lago de los Cisnes como prima bailarina. ¿Qué apostáis? Y Marlaska aplaudiendo con las orejas. La mafia de Chueca hasta en la sopa. Qué chusco todo, qué obsceno, dais asco. La España del baile y de la elegancia. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Antonio Ruiz Solera, Antonio el bailarín y Valenciaga, ¿dónde estáis? Revolviéndoos en vuestras tumbas, supongo. Es indecente que un gobierno se oponga en el Parlamento Europeo al esclarecimiento de los atentados terroristas sin resolver. Pero esta ridícula agitación homosexual con leggings de cuero negro y mantón de Manila ya es el colmo de la desvergüenza. Es una ofensa para las víctimas. Sánchez y Cía, ¿no os da vergüenza organizar un acto homenaje a las víctimas del terrorismo después de que habéis pactado con Bildu y con todo lo peor? Arderéis en el infierno. Ustedes estén protegiendo a los cómplices de los asesinos, a los cómplices de los terroristas, a los que... Madre mía, qué control policial. Bueno, como pueden ver, para dos personas, simplemente porque llevan un megáfono. Debe ser que no les gusta lo que dicen. San Camilo es una empresa dedicada a la prestación de asistencia domiciliaria a personas mayores. Entre sus servicios destacan la ayuda en el aseo, las labores del hogar, el correcto suministro de medicación, el acompañamiento, así como la elaboración y compra de alimentación, sin dejar de lado cualquier desplazamiento que sea necesario. Además, disponen de un servicio vitalicio por el que no se tendrá que preocupar por el pago en metálico para requerir sus servicios. También disponen de un servicio de adaptación de los hogares y espacios, donde seriales y adaptaciones más recomendadas hasta la realización final de la obra. Realiza servicios en toda España. Pues seguimos en España tiempos difíciles y esta vez con una persona que tampoco lo ha tenido nada fácil. Aún así, nuestro siguiente invitado nunca se ha rendido. Y es que Carlos Caraglía, después de un infarto con poco más de 35 años, continuó mostrando al mundo su potencial, realizando 11 expediciones en las zonas polares, 4 en la Antártida, 6 en el Ártico y una en el campo base de Brest. Y aunque de todo eso podríamos hablar largo y tendido, si nos permiten, hoy queremos centrarnos en el lado humano.
porque ese es el nombre del último documental de este ferrolano rodado durante la primera ola de esta pandemia, además desde la misma perspectiva de las personas que lo daban todo por los demás. Carlos Caragle, bienvenido a España, tiempos difíciles. Pues oye, muchas gracias y muy bien hallado. Bien, pues mira, ya que estamos, ya que te tengo aquí y además incluso ya sabes que esto de la realización vamos a hacer otra cosita, vamos a añadir anclaje, así ya estamos los dos. Estas conversaciones por Zoom, ya sabes cómo son. Pero bueno, por empezar, empezando por la cara de la moneda. Actualmente el lado humano está seleccionado en 7 festivales, tanto nacionales como internacionales. ¿Cómo habéis recibido estos reconocimientos, además de la gran acogida en los pases que habéis dado? Pues la verdad es que nos sorprende mucho porque llevamos prácticamente un mes, como quien dice, muy poco tiempo, como todo el mundo que conozca los festivales sabe, es un recorrido muy largo, ¿no? 1 año, 2 años vista más o menos, y de hecho el año que viene lo vamos a presentar a los Goya, los festivales más importantes de España y Europa, ¿no? Porque este año llegamos a tiempo, pero sí que es verdad que también estamos en festivales muy importantes y algunos de ellos internacionalmente, de cara a que si sonara la flauta y ganáramos alguno iríamos directamente a los Oscar. Pero la verdad es que llevamos 8 fallos de los 8 que ya que han fallado y 7 nos han seleccionado, con lo cual pinta muy bien y estamos pendientes prácticamente de 20 y tantos fallos, o sea que vamos a ver qué pasa, pero por el momento parece que la cosa va muy bien. Estupendo. Yo he de reconocer que he visto un avance, he visto el tráiler y es alucinante, o sea, es alucinante. Por eso pues, se me ocurre, o sea, tras haber grabado pues, en lugares inhóspitos, pues alejado de las urbes, así de pronto te encuentras rodeado de personas, ¿no? En los lugares clave donde la vida y la muerte dependían de la acción de cientos de profesionales. ¿Qué se siente al encontrarse en espacios así tan diferentes, con una bofetada de realidad en la cara? Sí, a ver, es un cambio muy, muy drástico en cuanto al trabajo. Yo estaba muy centrado en rodar las zonas polares, todo lo que era documentales relacionados con el cambio climático. Y de repente, de hecho yo estaba a punto de irme a una expedición en Groenlandia en solitario durante 40 días en kayak, cuando empezó un poco el tema de la pandemia. Justo acabamos de recibir el kayak, empezaban los entrenamientos y por supuesto tuvimos que posponer todo, y la verdad es que cuando veía la tele pues tenía la sensación de que se hablaba mucho de los datos, de las estadísticas, pero que nadie contaba las historias de los seres humanos, ¿no? Y de alguna manera me parecía un poco lo que yo decía a modo de broma con mis amigos, el salvarme del coronavirus, ¿no? Entonces decidí que tenía que ir a Madrid, que era el epicentro de la pandemia en España, donde se estaba produciendo de una manera más severa, donde más castigaba el coronavirus, y 3 días antes del estado de alarma yo ya estaba en Madrid y empezamos el rodaje probablemente más difícil de mi trabajo y de mi carrera profesional. Pero la verdad es que desde el punto de vista humano fue impresionante. O sea, esto sí es una experiencia vital en todos los sentidos, tiene que ver mucho con la relación que tuvimos tanto con los sanitarios como con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con toda la gente que trabajaba un poco en la pandemia, en la lucha en primera línea, pero principalmente con los sanitarios y por supuesto también con los pacientes que hemos grabado y hemos sido testigos de historias impresionantes, tanto trágicas como bonitas y emocionales y maravillosas. Sí, hablas de cuerpos de seguridad, se podría hablar incluso de bomberos, de la Unidad Militar de Emergencias, del Suma 112, y a todos ellos los homenajeas además en este documental. ¿Crees que hace falta mostrar más lados humanos para alejarnos en este tiempo en el que yo y yo mismo o yo misma y nos permitan volver a ver y ser grandes personas? Sí, de alguna manera yo creo que a día de hoy seguimos alejados de la realidad de lo que fue el coronavirus, ¿no? La historia yo creo que se mostró de una manera muy descafeinada en cuanto a lo que estaba pasando, lo que yo veía en los hospitales, las situaciones que vivíamos, ¿no? De cómo los sanitarios tenían muchísimo miedo porque la gente les llamaba héroes, algo que no les gusta en absoluto. Yo lo que vi son profesionales increíbles que tenían una devoción impresionante por su trabajo, ¿no? Y que se dejaban la vida independientemente de las consecuencias que pudieran sufrir, ¿no? Algo que también nos pasaba a nosotros porque también arriesgamos mucho, por supuesto. Yo además tuve un infarto, pero de alguna manera eso era lo que te unía mucho a todos, ¿no? Era impresionante la unidad que había entre nosotros y no se distinguía entre si éramos cámaras o éramos sanitarios. Éramos una familia gigantesca, pero yo creo que a día de hoy la gente aún sigue nunca seremos conscientes de lo que han vivido si no lo has visto en primera persona, ¿no? Pero incluso aunque hiciéramos 100.000 documentales sería imposible mostrar en profundidad lo que han hecho, ¿no? Pero desde luego
tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad como la gente que trabajaba en servicios, toda la gente que ha trabajado en la pandemia, desde arquitectos, fontaneros, había mucha gente trabajando. En el propio IFEMA había más de 2.000 fontaneros montando el hospital de campaña y mucha gente que participó, pero de alguna manera los sanitarios para mí son sin duda los más destacables, ¿no? Porque se jugaban la vida de una manera impresionante y porque lo que tenían que ver y las decisiones que tenían que tomar eran muy duras, ¿no? Para un policía, bueno, hacían el trabajo que era muy importante también hacerlo y yo creo que esto se ha superado, se está superando de alguna manera. Malamente porque ha muerto mucha gente, pero de alguna manera también se ha conseguido muchas cosas. Pero a pesar de que trabajaras en primera línea, era muy diferente tener que estar trabajando como sanitario y tener que tomar decisiones que muchas veces eran muy complicadas, ¿no? Porque no podían atender a todo el mundo. Y dentro de esa familia que llegasteis a ser, como bien dices, pues eso, sobre todo pues, con quien más en contacto estabais, pues era con sanitarios, pero es decir, la rama sanitaria, la rama de ayuda, pero vamos, me refiero a alejado de todo eso, porque al final un cámara, un director, un realizador, un productor, poco tienen que ver con eso. En tu caso, ¿qué hay que tener para atreverse a hacer lo que hiciste, a bajar al campo de batalla para mostrar ese lado humano de todas esas personas? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y siempre digo y siempre matizo que no quiero parecer vanidoso, pero es que yo en mi caso nunca tuve miedo ni nunca tuve ninguna sensación de duda, ¿no? Yo tuve claro que había que contar la historia y probablemente me sentía igual que se siente un reporte de guerra en una zona de conflicto, ¿no? Donde está trabajando bajo el fuego enemigo, donde caen las bombas y al final haces tu trabajo, igual que lo hacían los sanitarios. Tenías un objetivo que era muy importante, la historia era muy motivadora porque de alguna manera también la gente nos sentía como algo positivo dentro de aquel caos, ¿no? Y bueno, así ha sido, ¿no? Que ahora, bueno, al final el agradecimiento que nos dan los sanitarios es impresionante. Cada día que hacemos una proyección, acabamos de hacer la premier en el Colegio de Médicos y es súper gratificante ver cómo te dan las gracias por haber cogido testimonio de lo que han hecho, ¿no? Pero de alguna manera, o sea, al final lo hacíamos igual que lo hacían los sanitarios. Era nuestro trabajo y yo nunca tuve ninguna duda en ese sentido, ¿no? Y comentabas pues eso, que el tema del peligro, o sea, y que aún así pues hay gente que a lo mejor no está concienciada y que de algo ha servido también pues todo esto, pero dentro del documental muestras algunos momentos y por eso ahí te pregunto, para quien todavía no ha visto, ¿qué momentos has vivido así durante el rodaje que trasladarías a las personas para concienciarles del daño que pueden hacer incluso pues, a sus familiares o a sus amistades exponiéndose a un virus como ese? Es decir, es real, ¿verdad? Es un virus real, un virus real. Yo cuando escucho hablar a los negacionistas siempre los invitaría a todos a trabajar en una UCI, que siga habiendo situaciones muy duras en las UCIs. Yo creo que con 5 minutos trabajando en una UCI se darían cuenta de lo del discurso que tienen es absolutamente descabellado, ¿no? Al final hay gente que ha sufrido muchísimo y a veces cuando vivimos en un mundo pues, donde al final el 50% de la población está contra el otro 50%, ¿no? Sale una noticia en Facebook y tienes siempre a la gente discutiendo entre ellos, ¿no? Cuando yo les digo, bueno, al final sería más interesante mirar hacia otro lado y exigir más a la gente que de alguna manera tiene la obligación de que esto vaya mejor, ¿no? En vez de pelearnos unos por otros ni de identificarnos con un color político determinado o de un equipo de fútbol. Parece que solo seamos o del Barça de Madrid, ¿no? Al final creo que las redes sociales tienen ese peligro, ¿no? Que de alguna manera es muy fácil que nos peleemos entre nosotros sin tener en cuenta que lo más importante es la verdad, que también es muy difícil por otro lado saber qué es verdad hoy en día en las redes sociales, ¿no? Pero a la gente le diría que con estar 5 minutos en una UCI sería más que suficiente. O sea, yo he vivido situaciones dramáticas al máximo nivel, ¿no? Pero en todos los sentidos, desde sanitarios que tenían muchísimo miedo, que caían destrozados, pero que a la vez se volvían a levantar porque no tenían más opción que esa. Desde mucha gente que pertenecía al personal de limpieza o de servicios que tenía pánico a entrar en su casa, que se iban súper asustados a sus casas por miedo a contagiar a sus hijos, a sus familiares, y que muchos de ellos, al estar trabajando en primera línea, acabaron por contagiar a familiares que en muchos casos fallecieron. Es decir, yo te puedo decir que hay sanitarios con los que trabajaba y gente del equipo de comunicación de algún hospital en los que hemos estado, que tuvimos que vivir en la misma semana como le moría la madre y el padre, y esa mujer, que era una mujer en este caso, se tuvo que levantar y seguir trabajando porque no había opciones y completamente destrozada y con un valor impresionante. Es decir, lo que han hecho las mujeres y los hombres de la sanidad en este país es algo que de verdad nunca será suficiente lo que digamos porque es impresionante y desde luego creo que seguimos siendo muy inconscientes en nuestra forma de comportarnos porque es comprensible que queramos salir a la calle por trabajo porque necesitamos de alguna manera conseguir el pan para darle de comer a nuestros hijos. Eso es súper comprensible.
Y luego es muy difícil vivir con 17 políticas diferentes, ¿no? De alguna manera yo ahora estoy en Madrid, el contraste con Galicia es absolutamente brutal. Estamos en el Polo Norte y en el Polo Sur. Yo vengo de Ferrol, donde prácticamente estaba todo cerrado, y aquí en Madrid, pues... Pero de alguna manera la incidencia en Madrid no está siendo tan alta. O sea, es muy difícil gestionar esto. Esto se genera un caos y una confusión tremenda, pero de alguna manera podemos evitar muchas cosas. O sea, podemos evitar muchos comportamientos que estamos teniendo de forma individual que también contribuyen a que el virus siga ahí haciendo daño, ¿no? Porque todos somos culpables exactamente igual que en el cambio climático. Somos una causa individual de lo que está pasando, ¿no? Y creo que también a veces estamos siendo bastante inconscientes, y yo le digo a la gente que esto no ha acabado y que aún queda mucho. Yo creo que la vacunación, y es mi opinión personal, yo no soy sanitario ni lo puedo decir, pero creo que hasta mediados de febrero o marzo del año que viene no estaremos relativamente tranquilos, y queda mucho camino, y cuanto más prudentes seamos, muchísimo mejor, porque al final parece que nos olvidemos de que hay muchísimos muertos, ¿no? Miles y miles de ellos, que es lo realmente duro e importante, y la gente que lo ha vivido desde dentro tiene una opinión completamente diferente. Esto es evidente, ¿no? Hablas de cambio climático, uno de los documentales que hiciste hace, bueno, no mucho, porque la verdad es que el tiempo pasa muy rápido, con la productora de la que eres fundador, de Earth 360. Bueno, ese documental es muy, muy interesante, por lo menos es recomendable para la gente que quiera ver algo más sobre el medio ambiente. Pero bueno, si quieres de eso hablamos otro día, y esta vez... Pues, sí, nada, simplemente yo creo que que habría que buscar un poco esa similitud como especie. Es decir, al final yo creo que el coronavirus nos está afectando como especie, es decir, como seres humanos, ya no como españoles y alemanes, ni siquiera como gallegos o madrileños. Es decir, nos ha afectado a nivel global de una manera salvaje, y no solo desde el punto de vista sanitario o de la salud, sino que también desde el punto de vista económico. Yo creo que un poco el símil con el cambio climático es que tendríamos que hacer una lectura como especie de cómo deberíamos afrontarnos a los problemas que nos están llegando, ¿no? Porque los virus van a seguir viniendo, estoy convencido, porque esto viene para quedarse, y creo que tenemos que cambiar mucho el chip en todos los sentidos, y ahora tenemos que hacer un ejercicio muy importante de solidaridad entre todos nosotros, y tenemos que colaborar también, una vez que pase el virus, a mantener la economía local. Y yo siempre digo a la gente, tenemos que comprar más en la gente que cierra sus negocios y no tanto en las grandes plataformas mundiales, ¿no? Que al final se están comiendo el mundo, ¿no? Entonces hay mucho por hacer, y yo creo que hay que pensar como especie, y eso creo que es un símil que podemos aplicar también al cambio climático y, por supuesto, en esta situación. Pues como bien dices, hay mucho por hacer, y precisamente como hay mucho por hacer, estamos seguros de que pronto aparecerá otro documental creado por ti, y además incluso con el mismo poder, con el mismo potencial, con el mismo cariño con el que has hecho este. Así que muchísimas gracias por estar así hoy con nosotros, Carlos Carablia, y enhorabuena por tu fenomenal y estupendo trabajo. Muchísimas gracias. Simplemente, si me permites matizar, claro, sí. Siempre me lo pregunta cuando hago entrevistas, ¿y dónde se puede ver? Pues lo pueden ver en Filming. Estupendo. En la página web de Filming pueden entrar y poner en el buscador El lado humano, y no es necesario que sean socios, simplemente entran ahí y lo pueden ver, o también en la página de 360.es. Cualquiera de esos dos sitios tienen acceso a ver el documental, y muchísimas gracias a vosotros por darnos voz a esta tragedia también tan humana y tan bonita, por otro lado, ¿no? A ti por habernos traído el lado humano. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Soy un animal profesional, ligón total, que odia al Borbón y tiene un casoplón. Aniquilar la convivencia en la sociedad, polarizar, incitando a odiar. Y ahora quiero saciar mis ansias de poder en Madrid, en Madrid. Madrid no es comunista. Nadie te apoya. Yo seguiré siendo su perro fiel. Quiero librar de los fascistas que hay en mi ciudad, derecha criminal. Soy portador de paz. Sospecho que Rejón me la quiere
Saciaré mis ansias de poder. Madrid no es comunista. El chavismo yo implantaré. Nadie te apoya. Yo seguiré siendo su perro fiel. Yo salvaré mi Madrid natal. El Fondo de Solvencia se creó para empresas españolas. La empresa por la que usted me pregunta, por su desconocimiento, quizás no lo sepa, es una empresa española. Una empresa de las que solo está dentro del paquete de solo 20 compañías que tienen licencia de tipo A. En un sector, señoría, que aporta al PIB español, el sector del turismo, el sector de la movilidad, el 12,4% del PIB y el 13,7% de la afiliación española. En concreto, la empresa española por la que usted me pregunta tuvo una facturación en 2019 de 100 millones de euros. Genera empleo directo a 350 personas y empleo indirecto a 2.500 personas. Por tanto, compañía relevante, estratégica por el nicho de mercado que ocupa y cumple los criterios para recibir ayuda vinculada al Fondo de Solvencia. Déjense de fantasmas porque, por si no lo saben, señorías, los fantasmas no existen. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Sabe usted, señora ministra, que Plus Ultra ha sido la compañía en el año 2019 más sancionada por AESA por vulnerar los derechos de los pasajeros? ¿Cuál es la razón estratégica? No existe. Ninguno de los criterios que usted me ha dado sobre esta compañía en particular es una razón estratégica, si sabe lo que es estrategia. Yo le hago una pregunta, porque la he visto, perdóneme que se lo diga, muy nerviosa. No sé si está nerviosa cuando se refería a nuestra secretaria general, porque pueda ir a competir contra usted en Andalucía y se quede sin poder hacer absolutamente nada, o si está muy nerviosa porque quiere salir huyendo como el vicepresidente del Gobierno, Iglesias. Pero bueno, no me ha dado ningún dato, yo le he dado unos cuantos. Usted me dice que si nosotros estamos en contra de ayudar a las empresas. Pero si somos los primeros que hemos registrado medidas en mes de marzo, ya estábamos diciendo que ayudase directamente a las empresas, a la solvencia de las empresas, no a las que ustedes deciden. Y sí, lo he llamado fondo de reptiles, porque son criterios arbitrarios los que están aplicando. Su norma lo dice clarísimo. No constituiría una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019. Plus Ultra, se lo vuelvo a repetir, pérdidas de más de 2 millones. Fondo de maniobra negativo. Duro Felguera, patrimonio negativo, además de las pérdidas. No reúne ninguna de esas características. Bueno, ha utilizado un término que antes nos he dicho, valor agregado bruto, para justificar las ayudas a Duro Felguera. Esto supera el teorema definitivo del comercio internacional, que es la tesis del doctor Sánchez, donde decía que para recuperar la economía en España, que había que invertir, dejar a los chinos que invirtiesen en España para que exportasen más a España, así nosotros podríamos exportar más a China. 2 regresiones, 4 variables y una gráfica con 4 líneas en color. ¿De verdad que me justifica la inversión en Duro Felguera hablando del valor agregado bruto? Eso sí que es un dato muy objetivo. Cuando se escuche, repase sobre esa información que algo le han debido dar. Yo creo que y estamos de acuerdo, claro que hay que ayudar. Y además se lo digo, ¿sabe cuánto dinero ha destinado a compañías aéreas, a Lufthansa, el gobierno alemán? 9.000 millones de euros. ¿Sabe cuánto dinero ha otorgado el gobierno francés a Air France? 4.000 en avales, 3.000 en préstamos.
Pero hay que ayudar y estamos llegando tarde, se lo he dicho, estamos llegando tarde porque nuestros socios europeos lo están haciendo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que ustedes, y si mira esta gráfica de aquí, este es el índice de libertad COVID-19. ¿Sabe dónde estamos nosotros? Somos el penúltimo país peor de este índice, entre Indonesia y China. ¿Me dirá usted cuál es la libertad de China o cuál es la de Indonesia? ¿Y sabe cuál es el segundo país con el punto más alto? Corea del Sur. Términos de población y de economía equiparable a España. Ese es un país que lo ha hecho muy bien en la gestión sanitaria y en la gestión económica, que lleva 60 años creciendo económicamente y nosotros no, porque se empeñan en aplicar políticas económicas equivocadas. Y este fondo es un fondo estratégico. Si quieren hacer un fondo de ayudas general, háganlo, pero no le pongan el título y los términos que han puesto aquí. Y lo que nosotros le decimos, y se lo repito, 3 de las empresas que han ayudado, la cuarta aún no la hemos analizado, no reúnen los requisitos que ustedes han puesto aquí y, por lo tanto, nos parece una ayuda discrecional y arbitraria. Y le vuelvo a decir, las 3, bueno, en este caso las 4, relaciones con Venezuela. ¿Me lo puede explicar? ¿A qué es una coincidencia, verdad? Todo es una coincidencia. Y sí, hemos preguntado al Gobierno de Guaidó y hemos preguntado a la oposición y hemos por informarnos para saber si la información que salía en prensa era veraz o no. Y es mucho peor, señoría, mucho peor de lo que sale en prensa. Estamos en un momento crucial. Esto es parecido a lo que ocurrió en términos de destrucción del PIB al inicio de la Guerra Civil. En el ámbito europeo hubo 2 países, Alemania, que recibió menos ayudas del Plan Marshall que Inglaterra, que tuvo una estabilidad macro y que la llevó a rajatabla, con una política monetaria adecuada y con una disciplina presupuestaria. Se convirtió, y con libertad de mercado, en la potencia europea. El Reino Unido, el ganador, que recibió muchas más ayudas que Alemania, con una política de impuestos altos, de gasto público absolutamente disparatado, incontrolado, y que se hundió en una crisis que duró hasta los años 70, hasta que llegó Margaret Thatcher. Pues aquí tenemos, señoría, a la señora Olana, que ya que se ha referido a ella, la responderá más adelante. Muchas gracias. Gracias, señor González. Ponemos la tecnología al servicio de la cultura y el turismo. El mejor sistema de guía turístico digital, con diferentes soportes, aluminio, cerámica, vinilo, siempre a la medida necesaria en cada caso. Con un simple gesto, el visitante puede escuchar en diferentes idiomas, además de la lengua de signos, todo el contenido cultural de su municipio. El visitante puede compartir por redes sociales todos los eventos que vayan a producirse en el municipio. También podemos crear rutas. San Camilo es una empresa dedicada a la prestación de asistencia domiciliaria a personas mayores. Entre sus servicios destacan la ayuda en el aseo, las labores del hogar, el correcto suministro de medicación, el acompañamiento, así como la elaboración y compra de alimentación, sin dejar de lado cualquier desplazamiento que sea necesario. Además, disponen de un servicio vitalicio por el que no se tendrá que preocupar por el pago en metálico para requerir sus servicios. También disponen de un servicio de adaptación de los hogares y espacios, donde seriales y adaptaciones más recomendadas hasta la realización final de la obra. Realiza servicios en toda España.
Bueno, pues comenzamos la tertulia. Esperadísimo este tema que, por cierto, la semana pasada Miralles lo dio de refilón y claro, ya nos pusimos manos a la obra y tiramos pues de uno de los periodistas que más claro lo tiene, que más pruebas ha visto y que sobre todo mejor lo ha explicado, junto con Juanma Mercado, al cual le mando un cariñoso saludo, hace mucho que no lo veo, pero es también de los grandes del país. Ya lo ven ustedes, Luis Miguel Montero, jefe de investigación del cierre digital, Operación Plus Ultra, 50 y pico millones para una compañía aérea venezolana que no sé si es española o está dividida en 5 empresas. Bueno, tú nos lo cuentas y ya sabes, luego te preguntamos entre los que estemos y así pues hasta 30 minutos. Así que, Luismi, ¿cómo es eso? La compañía pues hace un par de semanas el gobierno español, mediante decreto, concedía 53 millones de euros a la compañía aérea venezolana o hispano-venezolana, mejor dicho, Plus Ultra. Digo hispano-venezolana porque precisamente el 53% de la compañía es de capital español y el otro 47% de capital venezolano. Esto de los porcentajes tampoco significa demasiado, no os vayáis a pensar. O sea, no significa que porque el 53% sea español del todo, porque los negocios que tienen los consejeros de la compañía, entremezclados, los venezolanos tienen negocios en España compartidos con empresarios españoles. En fin, no deja de ser escandaloso que hasta 4 ministros de 4 ministerios diferentes, en este caso ministras, aprobaran la concesión de esta ayuda. Sobre todo teniendo en cuenta que hay empresas españolas porque lo están pasando realmente mal con el tema de la pandemia. Y 53 millones de euros es un rescate en toda regla. Ahora, si queréis, con las preguntas iremos entrando un poco más en materia, pero ¿qué se supone o qué se presupone o qué se huele detrás de todo esto? Bueno, ¿os acordáis de la famosa visita de Delcy Rodríguez a Madrid con nocturnidad y alevosía? Sí, que la fue a de los visitar maletines, ¿no? Sí. Exacto, la de los maletines, que fue a visitar la José Luis Ábalos con nocturnidad y alevosía, y ya entonces se habló del tema del oro venezolano. Como sabéis, Maduro está vendiendo oro de Venezuela a varios países del mundo para recapitalizarse y para inundar Venezuela de divisas, porque necesita salir de la crisis económica. Y entonces, claro, como no puedes decir que estás vendiendo tus reservas de oro, pues lo que hace es intentar venderlas de manera un poco más civilina. Se sospecha, porque no deja de ser una sospecha, que esos 53 millones de euros son parte de ese pago de ese oro que en su momento trajo Delcy Rodríguez a España. Y a partir de aquí, pues la compañía pues, está presidida por Fernando García Manco, que es un español, pero luego los principales miembros del Consejo pues son Rodolfo Reyes, que es un venezolano, Carlos Ibrahim, que es otro venezolano, y bueno, ¿qué es lo gordo, lo peor de todo esto? Es que todos ellos tienen hasta una decena de empresas offshore en Panamá, que es por donde sacan el dinero o con lo que hace negocio supuestamente Nicolás Maduro a través de ellos. Claro. Un presidente español con muchos trapos sucios, ¿no? Sí, bueno, en realidad Fernando García Manco ya es muy conocido de todo el mundo en España. Ten en cuenta que Plus Ultra es una compañía que realmente no es determinante para el transporte español, no es importantísimo. Es decir, en realidad lo que hubiera hecho un gestor correctamente es dejar que Plus Ultra se hunda y que Iberia se hubiera quedado con esas líneas y hubiera tenido mucho más volumen de negocio. Pero lo que dice el decreto es que la compañía es estratégica para los intereses españoles porque es la única línea que opera entre Madrid y Caracas, Madrid-Quito, Madrid, Perú, en fin. Lo cual es una tontería y una estupidez, porque si tú dejas, insisto, que esa compañía se hunda, como han hecho los británicos en otras ocasiones para la British, pues lo que logras es que España, Iberia, el grupo Iberia, de alguna manera se quede con ese bocado del negocio.
que no es tonto, o sea, no es poco, tampoco. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, que el tiempo pasa. Javier Carnota, como es el recién llegado, aunque está en su casa y lo sabe, pues empieza preguntando. Javier, ahí tienes a Luismi. Bueno, pues voy a procurar ser breve y aprovechar también para preguntar y hacer una reflexión que yo creo que además seguramente nuestro invitado Luis Miguel pues estará de acuerdo. Primero, hombre, rescatito. Lo importante es saber si realmente la dimensión de la empresa, teniendo en cuenta cuáles son los negocios que mantenemos como país con Venezuela, las relaciones económico-financieras que nos unen con Venezuela, que van desde fragatas hasta carros de combate, aviones y otras cosas, desde todo el entramado económico que tenemos montado allí, como sucede con otras partes del Caribe, desde Cuba a otras zonas como puede ser Colombia o Ecuador, ¿no? Bueno, pues con todo eso me parece muy pequeñita esta historia, si no fuera por esa relación mediática que tiene con la presencia del chavismo en un aeropuerto en zona VIP y después porque es una fácil vinculación entre el chavismo y el líder de Podemos en un momento de situación electoral, ¿no? Pero dicho todo esto, desde el punto de vista económico, que es el que hoy nos debe mover un poquito más, me da la impresión de que la jugada es mala en sí por el capital que estábamos hablando. Es decir, las comparaciones que se han hecho en prensa han sido con el rescate o la aportación económica de salvación de otras aerolíneas, como era el caso de Air Europa. Es incomparable, pero es incomparable la empresa, la cantidad de personas que mueven las dos aerolíneas. Es como si tuviésemos una flotilla de aviones que hacen aquí cercanías, ¿no? Y lo quisieras comparar con la Renfe del AVE, ¿no? Me da la impresión de que ha habido demasiado cuidado y el hecho, la necesidad de tener que pasar por el Consejo de Ministros ha destapado algo que también demuestra cierta ingenuidad por parte del gobierno a la hora de hacer determinadas operaciones que todos los gobiernos hacen. Nos acaba de decir Luis Miguel algo que es dejar pasar el balón, por ejemplo, con la British Airways, o como se podría haber hecho aquí, pues con el socio de la British Airways, es decir, con Iberia. Pues no hubiera habido ningún problema, nadie hubiera notado nada, simplemente una pequeña empresa del sector de las aerolíneas que se deshace como un azucarillo, de las 700 al día que se deshacen en todo el mundo, y nada más. Pero bueno, en este caso yo creo que me quejo más de que no se haya a lo mejor jugado bien o que se haya intercalado demasiado la parte política en el tema, que lo que supone como mala operación del gobierno con un país con el que es eso. Aquí se ha insinuado que incluso podemos estar vinculados al apoyo de cómo está gestionando en este momento el gobierno venezolano sus estertores políticos, sus estertores financieros con esas últimas cucharadas de oro que le quedan, ¿no? Claro, el problema aquí, como tú bien dices, es más que las relaciones políticas, las cuestiones económicas. Ten en cuenta que la última fragata que le vendimos a Venezuela fue con el gobierno de Zapatero. O sea, desde entonces no hemos vendido una fragata más a Venezuela y ahora los misiles tierra-aire se los compran a China, por ejemplo. Es algo que, bueno, que también podía, ni una bala le vendemos ya prácticamente. Entonces, sobre las relaciones económico-financieras, pues bueno, pues sí, hombre, tiene interés porque fíjate que si hacemos cuentas, Plus Ultra emplea 345 trabajadores directos en España y de actividad indirecta son 2.500 empleos. Estamos hablando de que dividiendo, haciendo la cuenta a la vieja, dividiendo ese dinero son 21.200 euros para esos empleados indirectos, lo que da el gobierno español de subvención.
y 153.000 euros para los empleados directos, lo cual parece a todas luces una subvención extraordinaria. Ya la quisiéramos. O sea, ya cualquier persona que tenga un bar, un restaurante en cualquier lugar de España que tenga 10 empleados, ya quisiera una subvención de 21.000 y pico euros por empleado, ¿no? O sea, es una barbaridad, lo mires por donde lo mires. Y además es que ya se ha suscitado incluso un problema político a nivel europeo, porque Esteban González Pons, el eurodiputado del Grupo Popular en Europa, ha sido el primero que ha dicho, no, yo esto lo voy a llevar a Europa, primero para saber si esto es legal. ¿Podemos dar un país de la Unión Europea subvenciones a una empresa que está en este capital social de 47% formada por venezolanos, un país que está sometido a las sanciones de la Comunidad Económica de la Unión Europea, en este caso? Pues hombre, yo tendría dudas y la verdad es que me gustaría que la Unión Europea me respondiese, me contestase, pero evidentemente la subvención se escapa de toda lógica desde el punto de vista económico. Y respecto a los negocios que hacemos con Venezuela, podría entenderse, tienes razón. Si, bueno, esos 53 millones de euros nos van a facilitar que hagamos mucho más negocios con Venezuela y tal, pues bienvenidos sean. Es una inversión a corto o a largo plazo que hacemos. Pero el problema es que ya con Venezuela no hacemos apenas negocios, lo que hacemos es subvenciones, porque es que nadie hace negocios con Venezuela, no podemos hacer negocios con Venezuela. Es como cuando la ley Helms-Burton, que los hoteles Meliá que había en Cuba tuvieron que cambiar de nombre, incluso algunos cerraron, acuérdate, tuvieron que cambiar de sociedades, sacar las sociedades, Pepe Meliá tuvo que sacar sociedades fuera de España para que los americanos no le impidieran trabajar en Cuba. Pues con Venezuela está pasando algo parecido y además siempre con el hacha o la espada de Damocles sobre la cabeza del empresario español, que cada vez que pasa alguna cosa de esta, Maduro siempre dice lo mismo, vamos a nacionalizar a los empresarios españoles que trabajan en nuestro país. Y yo creo que lo miremos por donde miremos, esto de la subvención huele raro y no hay por dónde agarrarlo, pero es mi opinión. Muy bien, pues le damos la bienvenida y para mí es un honor tener a Salvador Corominas, que se ha incorporado, lo han visto ustedes, presidente del Fórum Alessandra. Tienes a Luismi, entiendo que como sabes de qué va, aunque te perdiste su disertación, pues sabes perfectamente de qué va y sabes perfectamente lo que le tienes que preguntar. Salvador. Gracias, es un placer estar con todos vosotros. Si me permitís que os tutee. Y creo que el tema es un tema realmente muy, muy, muy importante. Lo que pregunto es, ¿sirve para algo o tendrá una consecuencia lo que ha dicho González Pons en Bruselas? ¿O será un tema más que os aparcan y otra cosa mariposa, ¿no? Yo creo que todo lo que está pasando con Podemos y con Venezuela, ya en la época de Zapatero, que fue realmente el primer moñidor de Venezuela, es gravísimo. Y no veo que se haga nada, o no pueden hacer, o no quieren hacer, o es algo que se escapa de las manos, del control. Y vosotros estáis mucho más al tanto en el nivel político y en el nivel económico que yo, que tengo una asociación cultural, Fórum Alexandria, que hablamos de todo, lógicamente, pero más en temas culturales que en temas de calado. Y gracias por permitirme estar con vosotros. Pues muchas gracias, maestro, por la pregunta. De González Pons en Bruselas, bueno, pues va a depender la fuerza que tenga el Grupo Popular Europeo, más que de González Pons. En este momento, los conservadores del Grupo Popular Europeo es bastante fuerte. Y con los asuntos de Venezuela, la verdad es que la Comisión Europea no se anda con muchas tonterías. Es decir, están siendo hasta el momento serios. Otra cosa es que en este momento convenga más o convenga menos esa reprimenda a España. En cualquier caso, seguramente todo acabe con un recordatorio de las sanciones que operan sobre Venezuela por parte de la Unión Europea, porque, bueno, pues estamos comentando antes esa visita de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, que toca territorio español y nadie la detiene, cuando hay una orden de detención europea contra ella, ¿no? Entonces, si ya nos saltamos eso,
pues todo lo demás parece complicado que lo vayamos a cumplir. Pero bueno, yo confío en que por lo menos el Grupo Popular Europeo haga ruido y seguramente habrá algún dictamen de la Comisión que diga pues alguna manera de reconvenir a España por esto, o por lo menos un tirón de orejas nos tienen que dar, o nos tendrían que dar. Yo lo apoyaría, desde luego. Álvaro, 3 minutos, te toca. Luis, al margen de que Europa pueda decidir lo que decida, y todos estaremos de acuerdo que aquí hay algo irregular, yo me voy a referir ya al tema concreto español y a un tema de transparencia, ¿no? Este es un fondo que se creó para ayudar a las empresas estratégicas, o sea, estratégicas para el sector productivo español, al margen de que el porcentaje de capital, porque también Iberia tiene parte inglés y tal, no voy a entrar en ese tema, pero sí en lo estratégico. Realmente Plus Ultra, para mí, y yo creo que para nadie que tenga un poco de conocimiento del mundo de la empresa, de la economía a nivel de un país, pueda definir una empresa como Plus Ultra como estratégica para el sector del transporte de viajeros por aire, ¿no? En este caso, ¿no? Y la ayuda de los 53 millones que tú comentabas, no, a mí me gustaría, como se rescató a Air Europa también, y comentas que la ayuda a Plus Ultra pues corresponde sobre 150.000 por trabajador. No sé, la verdad es que no hice cálculos, ¿no?, de lo que correspondería a cada trabajador de Air Europa en los 300 millones de euros, ¿no? Y ya para terminar ya, has dejado caer el tema de Delcy Rodríguez con el oro y las maletas, ¿no? Y has como insinuado o dejado entrever que puede ser, pues, que se está blanqueando ese oro, por así decirlo, ¿no? O sea, que parte del oro que trajo en maletas, alguna maleta que se quedó en España y ahora tenemos que pagarla. Y a los otros países donde haya volado el avión con otras maletas de oro, también tendrán que darles dinero, me imagino, que por ahí irán los tiros, ¿no? Querría que me aclararas eso. Sí, claro, Emiratos Árabes seguramente dentro de poco le dará algún tipo de subvención a alguna empresa venezolana que desconocemos. Ya lo hizo Angola en su momento y bueno, sobre todo los países africanos. Eso en respuesta a tu segunda pregunta. Evidentemente, Plus Ultra no es una empresa estratégica, ni mucho menos ahora. A ver, ten en cuenta que estamos hablando de una empresa que tiene 4 Boeing, no tiene más de 4 aviones. 4 Boeing que pueden cruzar el Atlántico y ir y volver. Tienen que repostar y volver, ni siquiera podrían hacer viaje y de vuelta sin repostar, y repostarían en España, no, ni siquiera eso nos llevamos. Entonces, evidentemente no es una empresa estratégica. ¿Cuánta gente conocemos, todos los que estamos aquí, que vuele asiduamente, no sé, una vez por semana a Quito o a Caracas o de Caracas a Madrid? Y ahora con la pandemia, ¿a cuántos conocemos? A ninguno, ¿no? Pues, o sea, yo creo que por ahí no nos pueden vender lo de la empresa estratégica, como tú bien hablabas antes, porque si fuera una cuestión de empresas estratégicas, pues pondrían dinero en Iberia, que aunque sea de IAG, del consorcio IAG, pues bueno, pues es Iberia, al fin y al cabo es española. O los 153.000 euros, que es un poco echando la cuenta a la vieja de los empleos directos, ¿no? No de los indirectos. Los indirectos serán 21.400 euros. Pero bueno, igualmente, aunque sea de los indirectos, es muchísimo dinero. A mí me parece que, como tú bien dices, aquí algo huele raro, huele extraño. Y como siempre, me da que no nos vamos a enterar de momento en esta legislatura, ya veremos en otra. Pero en esta va a estar complicado que nos enteremos, porque todo lo que toca y rodea a Ábalos, relacionado con el transporte, con el tal y su socio y su segunda mano derecha, Koldo Izaguirre, o sea, siempre son, todo es oscuro, todo es oscurantismo, no hay claridad, no está bien explicado. Bueno, en fin, va a estar complicado que lo expliquen en Europa también. Lo que pasa es que ahí tienen la ventaja de que tienen a Nadia Calviño, que es una voz autorizada y respetada dentro del Consejo Europeo, y todavía yo creo que ahora mismo debe ser la única persona del gobierno que respetan en Europa, la figura de Nadia Calviño.
Y bueno, pues imagino que lo tendrá que explicar o bien a las claras o bien bajo cuerda a sus socios europeos. Ya veremos. Ya lo he dicho yo muchas veces, cómo se pide la coruñesa del gobierno, a dónde vamos. Este es el único programa donde dejamos a las damas para el final, así que cuando Sara González encienda el micro tendrá 3 minutos para formular la pregunta. Sara, Luismi es tuyo. Luismi le llamamos los amigos, pero vamos a dejar... Le llama todo el mundo, Luismi. Todo el mundo. Todo el mundo, bueno, amigos, directores... Luismi, enhorabuena. Nada, gracias. Enhorabuena por tu gran investigación junto a tu compañero Mercado y algún que otro periodista más también que me consta que ha estado por ahí detrás en la investigación y que continuáis en ello. Este caso es bastante escabroso, irritante, indignante, injusto y, bueno, y a todas luces te diría que reprobable, ¿no? En tanto en cuanto, pues bueno, Plus Ultra, como tú bien has apuntado, es una aerolínea que a lo mejor en un principio tenía cuatro Boeings, 4 aviones, pero he leído por ahí en algún artículo de prensa, corrígeme ahora después por favor si me equivoco, que con el tema de la pandemia del COVID-19 tiene tan solamente un avión. Tiene tan solamente un avión y para una aerolínea de un avión, el gobierno comunista, socialista, chavista español, puesto que a día de hoy todavía el vicepresidente del gobierno es Pablo Iglesias, asesor, como todos sabemos, del dictador Hugo Chávez y del dictador Nicolás Maduro, que a día de hoy sigue siendo presidente de la dictadura venezolana. Pues qué casualidad que esta aerolínea llegó a España en 2015, siempre ha tenido problemas de liquidez, nunca le ha sido concedida ninguna ayuda estatal y precisamente en los tiempos que corren, con la llegada de los tan esperados y deseados fondos europeos, coge el gobierno comunista socialista y le suelta 53 millones de euros a una aerolínea que tiene un avión. Una aerolínea que tiene un avión y que, según he leído en los medios, el abogado, uno de los abogados de la misma es Baltasar Garzón. Entre otras cosas, justo una semana aproximadamente antes de que se le concediera esta ayuda estatal de fondos europeos, porque esto es importante, el origen es de Europa, justo una semana antes de la concesión de esta ayuda, la embajadora de la Unión Europea fue expulsada por el gobierno de Venezuela, fue expulsada por el dictador Nicolás Maduro. Entonces, claro, efectivamente que Nadia Calviño parece ser también, por lo que sale publicado en los medios, que es uno de los pocos miembros del gobierno que están bien mirados en Bruselas. Y con razón, claro, el resto pues tendrían que enmendarse un poco la plana, ¿no? Entonces, claro, a ver con qué cara Nadia Calviño, funcionaria de Bruselas, ministra de Asuntos Económicos y próximamente vicepresidenta segunda del Gobierno de España, pues hombre, habiendo expulsado a la embajadora de la Unión Europea de Venezuela, ¿con qué cara va a ir a justificar en Bruselas la concesión de una ayuda de 53 millones de euros para una aerolínea que es venezolana, cuando aerolíneas como Ryanair, por ejemplo, que es irlandesa, que es europea, pues ya sus abogados están presentando también reclamaciones en Europa, en el Tribunal General de la Unión Europea, a estas ayudas que son, en tanto en cuanto huelen un poco a bacalao, sinceramente. Entonces, ¿tú crees, basado en la investigación que llevas hecha hasta ahora y lo que vayas a hacer próximamente, pero bueno, ahora mismo con lo que llevas investigado hasta este momento, ¿tú crees que Bruselas va a echar para atrás la concesión de esa ayuda de 53 millones de euros por parte del gobierno español a Plus Ultra? ¿O por otro lado, tú crees que Bruselas se va a quedar aparcada, se va a echar a un lado y va a permitir que el gobierno comunista socialista de Pablo Iglesias conceda a sus amigos del régimen dictatorial venezolano esa ayuda procedente de dinero europeo? Yo creo la segunda. Creo que Europa no va a hacer absolutamente nada y la ayuda va a llegar. Los 53 millones de euros van a llegar, claramente. Porque, a ver, nos guste más o nos guste menos, al final nuestro país es un país soberano y la Unión Europea nos podrá reprobar, nos podrá decir la próxima vez nos damos menos dinero, etcétera, etcétera.
Pero yo creo que sí, yo creo que el dinero les va a llegar a Venezuela seguro. Hablábamos antes de los 4 Boeing. Los 4 Boeing cuando llegaron a España, ahora tienen 2 Airbus nada más. Y los 2 Airbus creo que son alquilados, que no son ni siquiera propios, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que estoy contando todo el rato es que, fijaos, lo contó la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, en sus acusaciones. Claro, ¿qué hizo? Acusaciones a los testaferros de Maduro, porque todos estos que estamos nombrando, desde Reyes hasta Ibrahim, hasta el árabe, el Arichi Arbi, son testaferros de Maduro, lo queramos o no. Entonces, la fiscal Luisa Ortega lo puso en negro sobre blanco y tuvo que exiliarse del país porque la iban a matar. Se tuvo que ir a Bolivia exiliada y está en el exilio en Bolivia. O sea, que no es una cosa tonta, ni nimia, ni pequeñita, ¿eh? Está en Bolivia en el exilio. Y ella ya lo advirtió todos estos manejos de Camilo Ibrahim, Rodolfo Reyes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues era la fiscal general de Venezuela. O sea, no era cualquier cosa. Y se tuvo que exiliar por hacer su trabajo en 2018. Y bueno, en 2018 llegaron a declarar a 2 miembros del Consejo de Plus Ultra, a la Asamblea Nacional Venezolana, a Reyes y a Ibrahim, por una cuestión no esta, sino otra parecida, por un fraude de la compra de alimentos, que vendían sobreprecio, importaban y vendían, pues ya que Venezuela no produce alimentos. Entonces, todo es de importación, importaban y lo vendían a sobreprecio excesivo. Entonces, la Asamblea Nacional les llama de cara y dijeron, no, yo no tengo nada que ver y no tengo nada que ver con esta trama, y vamos, y allí quedaron y se salvaron y no pasa absolutamente nada. O sea que estamos hablando además de gente que entre ellos ha implicado un empresario venezolano, Miguel Mouawad, que vive en Miami. Exacto, que su fortuna está calculada en $2.000 millones. O sea, ¿cómo alguien de un régimen supuestamente popular que está trabajando para ayudar a los suyos, o sea, apila o maneja una fortuna de $2.000 millones en el extranjero, claro? O sea, todo lo que rodea a Maduro es increíble. No sé si alguna vez llegaremos a saber todo lo que ha ocurrido y todo lo que está pasando en Venezuela. Pero es una triste desgracia, desde luego. Y Europa sí, les va a dar el dinero. Bueno, pues tenemos que irnos hoy. Es una de estas tertulias que nos quedamos todos con la sensación de que podía haber una ronda más. En este caso es imposible porque tanto Luismi como yo tenemos todavía mucho que hacer. Pero volveremos a hablar de muchos temas que hoy se han abierto el melón. Agradezco mucho a Salvador Coromina, que estuvo atento solo para hacer una pregunta porque, insisto, no dio tiempo de más. Nos vamos. Informar y entretener ha sido el principal objetivo de todos los que hacemos posible semana a semana España tiempos difíciles. Será hasta el próximo miércoles. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Gracias.